Hoy vamos a calcular las medidas de variabilidad a través de la información que nos genera un gráfico. Para este caso, el gráfico de barras. Tenemos las fórmulas para hallar cada una de las medidas de variabilidad, que son cuatro: el recorrido, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Tengo un recuadro aquí donde voy a poner los valores que representan a cada uno de ellos después del cálculo, y por último vamos a hacer una breve conclusión con respecto al coeficiente de variación. ¿Listo? Entonces fíjense algo. Tenemos el gráfico, la información nos la da el gráfico y vamos a calcular la primera medida de variabilidad, que es el recorrido. Entonces nos dice el máximo menos el mínimo. El máximo, ¿cuál es el dato máximo y cuál es el dato mínimo? Entonces, nosotros dentro del gráfico vamos a ver que nuestros datos son los que se encuentran aquí en el eje de las X. Y en el eje de las Y o Y son las veces que se repiten cada uno de esos datos, que son nuestras variables. Para este caso en particular, las variables son unas variables cuantitativas discretas, números exactos. Por eso es el gráfico de barras para este tipo de variables. Entonces, miren, para hallar el recorrido, entonces yo voy a hacer aquí la fórmula que tenemos encima. Dice igual el máximo, el dato máximo. Bueno, como no tengo ninguna tabla de frecuencia, perdón, como no tengo ninguna tabla que me muestre los datos, pero si un gráfico lo tomo de ahí. Entonces, fíjense, el dato máximo para este caso es igual a 5 menos el mínimo, que sería igual a 0. Le damos Enter y me dice que el recorrido es de 5. Eso lo hago con estos datos, con el máximo menos el mínimo. Ahí obtuve el recorrido. Vamos a hallar la varianza. Bueno, la varianza se denota con la letra S al cuadrado, y aquí tenemos la fórmula para calcular la varianza. Fíjense que aquí me piden la sumatoria de cada una de las variables menos la media, eso elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Aquí a simple vista hay datos que no tengo, como la media. No tengo los datos de n, no sabemos cuánto es el total de datos. Entonces, nosotros, para hallar estas medidas de variabilidad a partir de la gráfica, vamos a tratar de hacer una tabla de frecuencia con los datos que nos da la gráfica, pero solamente vamos a utilizar las columnas que se requieran para dicho cálculo. De tal manera que si hay algunas columnas que no vamos a utilizar, no es de obligación calcularlas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera columna que yo tengo que tener aquí para la varianza? Me doy cuenta que es XY. Bueno, yo voy a hacer la columna de mi XY, ¿vale? Columna de mis XY. Me pide también la media, entonces yo tengo que calcular la media. Voy a colocar aquí M mayúscula, como habíamos acordado. Frecuencia absoluta, entonces también necesito esa columna. Y por último, el total de datos. Voy a colocar el total de datos aquí, N mayúscula, ¿vale? Para eso, entonces me voy a valer del gráfico. Tenemos entonces que, para el caso de XY, son mis variables. Entonces tengo las variables 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esas son todas las variables que tengo. Ahora, ¿cuánto se repite cada una de las variables? Bueno, vamos a mirarlo aquí en el gráfico. El 0 me dice que se repite 6 veces, ahí lo coloco. El 1 se repite 9, entonces 9. El 2 se repite 8, entonces coloco 8. El 3 se repite 7, 7 veces. El 4 se repite 4 veces. Y por último, el 5 se repite 2 veces. Coloco bajo. ¿Listo? Esas son las veces que se repite cada variable. De aquí, de esta suma, yo puedo sacar el total de datos que tiene mi ejercicio, o sea, el total de n. Yo le voy a dar por aquí sumatoria a la columna, le doy enter y me dice que es 36. Entonces aquí puedo tener que el total de datos para mí, o para este ejercicio, es 36. ¿Listo?
Debo sacar la media. La media, tenemos una fórmula para calcular la media que nos dice que la fórmula para calcular la media es igual a la sumatoria de los xy multiplicados por los fi. Voy a aprovecharlo ahora que los tengo aquí. Voy a hacer entonces xy por fi. Esa es una de las fórmulas para hallar la media. Entonces, voy a organizarlo, listo, y procedo a hacer la operación. Esto es igual a xy por fi. Le doy enter, arrastro. Fíjense que la fórmula me dice que tengo una sumatoria. Tengo que hacer la sumatoria también. Le doy enter. Y luego que tengo la sumatoria de todo esto, la fórmula de la media me dice que debo dividirlo entre n. Entonces, igual al total de todos estos datos entre n. Y tengo n, le doy enter y me dice a mí que la media para este ejercicio es 2. Ya yo he calculado la media. ¿Vale? Ahora sí, tengo los datos. Tengo a XY, si las tengo. Tengo a la media, también la tengo. Tengo a FI, sí lo tengo. Y tengo además el total de datos. De tal manera que ahora sí puedo aplicar yo el cálculo de mi varianza. Pero fíjense algo, aquí mi varianza dice que debo hacer esta operación, que está aquí delante, o después de la sumatoria, para que una vez realizada esta operación, yo pueda hacer la suma de esa columna. Y por último, dividir esa suma entre n. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, colocar aquí, voy a colocar doble paréntesis, voy a colocar xy, como le indica la fórmula, menos la media, voy a reemplazarla por m mayúscula, que está ahí arriba la media, eso elevado al cuadrado, lo voy a colocar elevado al cuadrado, por fi minúscula. Ahí está la operación que yo voy a hacer en la parte de arriba para después hacer la sumatoria, ¿vale? Entonces, bueno, me faltó un paréntesis por aquí. Vamos a colocarlo, ahí está. Y entonces ahora sí hago lo que es la varianza. Vamos a hacer la varianza igual, dos paréntesis, xy, aquí la tengo, menos la media, aquí la tengo, cierro paréntesis, elevo eso al cuadrado, nuevamente cierro paréntesis y multiplico por fi, que aquí lo tengo, ¿vale? Le doy enter y ahí está. Yo podría correr esta fórmula para que me salgan los demás datos, pero tengo que tener en cuenta que aquí, si yo los corro, también me va a correr la media, ¿vale? No sé por qué razón no me está marcando la media. A ver, bueno, ahora sí. Entonces, yo tengo aquí la media y tengo que asegurar la media. ¿Y cómo la aseguro? Con F4, ¿vale? Ahí me salen los símbolos de peso y le doy Enter. Ahora sí le doy Enter. Me aseguro de que todo esté bien. XY, azul, menos la media en rojo asegurada, elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, que es lo que me muestra el encabezado de mi columna, la primera parte de la fórmula de la varianza. Listo. Ya asegurado la media, entonces sí procedo a arrastrar con confianza. Listo, ya hice todo el arrastre de todas esas operaciones que debía realizar. Ahora me dice que debo sumarla. Bueno, vamos a sumarla, autosuma aquí y le doy Enter. Me dice que 74. Para calcular la varianza, voy aquí, igual, me dice que toda la sumatoria, que es 74, entre n. Le doy a n y digo que n es 36 y le doy Enter. Esa es la varianza. La varianza es 2,06 para este ejercicio en particular. Listo, ahí está el cálculo ya realizado a partir de la gráfica. Miren que la gráfica es muy importante porque nos da valores eh, con los cuales nosotros podemos crear nuestra tabla de frecuencia. Solamente debemos colocar los valores que nos da la información que nos suministra la gráfica. No podemos eh, inventar otros valores que la gráfica no nos esté mostrando. ¿Ok? Listo. Ya ahí en la varianza viene la desviación típica. Fíjense que la varianza es esa al cuadrado y la desviación típica
es ese. Nos dice que la desviación típica es la raíz de la varianza, que es ese al cuadrado. Vamos a calcularlo. Pues me coloco aquí y le doy igual raíz. Selecciono la opción de Excel que diga raíz y le doy a la varianza. Clic en la varianza, cierro paréntesis y le doy Enter. Ahí tengo mi desviación típica. Ya yo tengo mi desviación típica. Vamos con el coeficiente de variación. Coeficiente de variación me dice igual a S. ¿Quién es ese? Desviación típica o estándar sobre la media. Entonces hago esa operación. Igual la desviación típica o estándar entre la media. Por acá tengo la media mía. Le doy Enter y me da que es 72. Bueno, aquí en realidad yo lo tengo ya en porcentaje. Voy a quitar el porcentaje. Voy a dejarlo en general. Me daría de esta manera. 0,76. Pero como es en porcentaje, recuerden que aquí colocamos clic en porcentaje y él nos muestra el porcentaje. 72%. ¿Listo? Ahí, a partir de la gráfica, he calculado todos mis parámetros de variabilidad, recorrido, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Ahí están. Voy a colocar esto para que veamos que es la suma. Entonces ahí vemos que estos son todos los parámetros para las medidas de variabilidad calculados a partir de la gráfica. De esta manera se hace. Y por último, vamos a hacer una conclusión del coeficiente de variación en relación a lo que tenemos aquí debajo. Esto es para unificar criterios, digamos, en el curso que vamos llevando. Si nos da el coeficiente de variación de 0 a 33%, decimos que es bajo. Si nos da de 34 a 66, decimos que es medio. Y si nos da de 67 a 100, decimos que es alto. En este caso, el coeficiente de variación nos dio 72%, lo que indica que se encuentra entre el 67 y el 100. Por ende, el coeficiente de variación va a ser alto. Conclusión. Colocamos una conclusión y podemos colocar el coeficiente de variación nos arrojó un valor del 72%, como lo que indica que la variabilidad entre los datos estudiados es alta. Punto. Y con esto entonces nosotros podemos, aquí terminar de ajustar texto, y con esto nosotros podemos, digamos, concluir este ejercicio diciéndolo de esta manera. Bueno, con este ejercicio hemos calculado las medidas de variabilidad a través de los datos que nos da una gráfica. Espero les sirva este material de estudio y nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias.